Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de experto en contactología avanzada. Lo decía fuera de la sesión grabada, pero quiero repetirlo aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por la aceptación que tienen estas sesiones formativas que os proponemos desde Markenovi. Es un placer y un honor que tanta y tanta gente se inscriba y que tengamos ese feedback tan bueno de que los cursos os gustan, así que vamos a intentar siempre mejorarlos, pero de verdad muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Tenéis, como siempre, a vuestra disposición el chat. Si veo que hay alguna pregunta que es interesante contestarla en ese momento, lo vamos a hacer en ese momento. Si veo que a lo mejor se va a ir respondiendo a lo largo de la sesión o bien es mejor dejarla para el final, la dejaré apuntada, ¿de acuerdo? No obstante, sí os advierto, somos muchísimos en esta sesión. Esta mañana hemos llegado a tener 290 inscritos, no sé cuántos vamos a estar esta tarde, pero si veis que hay alguna pregunta que se me pasa, me la repetís al final. Sin más, vamos a meternos con esta primera sesión, es la sesión en materiales de lentes de contacto. Vamos a hablar de esas características de los materiales y también vamos a ver cómo interaccionan estas lentes de contacto con las soluciones de mantenimiento. Este es el documento que aquellos que hayáis estado en el curso de experto en multifocales sabéis que vamos a utilizar la misma metodología, pero sí que hemos cambiado algunas cosas que nos habéis dado feedback en ese otro curso de multifocales anterior. En este curso lo que hacíamos es que os pedíamos una encuesta y teníais que responder a todas las encuestas de cada una de las sesiones. Algunos de vosotros nos dijeron que les parecían muchas encuestas, que eran bastante reiterativo. La verdad es que a nosotros nos venía muy bien porque teníamos el feedback de cada una de las sesiones, pero bueno. Y entonces lo que hemos hecho esta vez es que lo que vais a tener que hacer después de cada sesión y para verificar la asistencia es realizar un pequeño test. Van a ser test de 2, 3 preguntas como mucho, no os preocupéis, es muy sencillo. Y entonces en este documento vais a tener acceso. Si queréis ahora mismo, aquellos que estéis con el ordenador y queréis tomar una imagen de este código QR os va a llevar al documento. Si no, simplemente os voy a mostrar el documento para que lo veáis. Vale. Vale, este es el documento. Aquí vais a tener acceso al calendario, documentos compartidos en caso de que haya algún documento que yo crea que sea interesante compartirlos o a lo mejor también os lo pongo en cada una de las sesiones, dependiendo de qué sea la información. ¿De acuerdo? Veis que aquí, por ejemplo, ya está disponible la grabación que hemos hecho esta mañana. Aquí tendríamos que poner la grabación de esta tarde. Normalmente las grabaciones tardan un día en aparecer y luego aquí pues tendríamos acceso al test de esta sesión. Este documento, bueno, pues os voy a poner el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis. Tenéis todos acceso a este documento que os acabo de enviar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿de acuerdo? En este documento se van a ir actualizando, de hecho, de momento solamente tenemos la sesión 1 y la sesión 2, pero se van a ir actualizando todas las demás sesiones sin ningún tipo de problema y aquí tendréis acceso a toda la información. Sin más, ¿os parece? Salvo que alguno tenga alguna pregunta al respecto de esto, recordad que es imprescindible que cumplimentéis todos los test de todas las sesiones para que os lleguen las acreditaciones. Si podéis ver las sesiones diferidas, sí, sin ningún problema. Lo que sucede es lo que os comentaba, que lo que necesito es que me contestéis a los test, ¿de acuerdo? Porque es lo que el sistema va a detectar como que, por un lado, hayáis hecho la visualización, da igual en directo que grabación, y que hayáis hecho el test. Vale, pues perfecto. Entonces,
Continuamos, vamos a dar comienzo a esta sesión. Bueno, antes de comenzar, un pequeñito repaso a lo que vamos a dar en este curso. Siempre me gusta ponerlo el primer día. Características de los materiales, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver en la segunda sesión, la he titulado Aprende a adaptar lentes de contacto individualizadas, pero va más encaminada, fijaos, no va tanto a lo que es un diámetro, un radio, una adaptación física, que eso lo veremos más en la sesión 6 de cómo crear tu protocolo para adaptar lentes de contacto blandas, va más encaminado a por qué tenemos que adaptar lentes individualizadas, qué tenemos que decir a nuestros pacientes, cómo se lo tenemos que transmitir y, por supuesto, qué características son las que hacen que una lente sea individualizada. La tercera, la calculadora biométrica, algo que también me pedéis muchas veces, así que lo hemos incorporado aquí. Interpretación de la topografía y adaptación de las lentes de contacto individualizadas es la número 4. Y aquí sí que os digo que no vamos a hacer un análisis de un topógrafo. Es decir, hay multitud de topógrafos, cada uno utilizáis un topógrafo diferente. Creo que las casas que os han suministrado estos topógrafos pueden darles una formación exhaustiva de ese topógrafo en concreto mucho mejor que yo. Yo me voy a centrar en qué tenemos que ver en las topografías para intuir qué va a pasar con el comportamiento de la lente de contacto. Ya sabéis que a mí siempre me gusta que vayamos un paso por delante para intuir qué es lo que puede pasar en esas adaptaciones. El número 5, protocolo de exploración en lámpara de hendidura, también encaminado a lente de contacto blanda. El número 6, un protocolo desde el principio hasta el final para que no se nos olvide nada. El número 7, enfermedades sistémicas, algo que siempre también me estáis preguntando, y es que cada vez cobran más importancia las enfermedades sistémicas y también el tratamiento que tienen esas enfermedades sistémicas, porque de hecho muchas de ellas ya sabéis que tienen afectación ocular, vamos a tratarlas. Y el último punto, el número 8, son casos prácticos y preguntas frecuentes. Desde ya, faltan 7 semanas, pero desde ya os animo a que cualquier caso que tengáis, que os haya resultado interesante, que no hayáis sabido muy bien por qué ha funcionado o por qué no ha funcionado, que me lo enviéis. Me lo enviéis, lo preparamos, lo presentamos en la última sesión. Creo que es muy interesante. En el curso de experto en contactología me dio de experto en multifocales me dio muy buen resultado utilizar casos de los asistentes, porque si teníamos alguna duda siempre os lo podíamos preguntar. Así que os animo desde ya a que me vayáis enviando esos casos. Ahora sí, vamos a comenzar con esta sesión propiamente dicha. Tenemos muchas cosas de las que hablar, como siempre ya sabéis. Me quito la cámara y nos vemos al final. Os he puesto en pantalla los materiales de las lentes de contacto. No tenéis que aprendéroslos, no se trata de que os aprendáis los materiales de las lentes de contacto, pero sí que creo que es interesante que entendáis que al final una lente de contacto es una composición de diferentes materiales y que los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los que son hidrofílicos y por otro lado, los que son hidrofóbicos. El polímero del material del EMA, que es el EMA del 38%, es el más utilizado en la fabricación de lentes de contacto hidrofílicas y es el más antiguo. Fijaos que se empezó a utilizar en 1971. Es el material que se utilizaba para lentes como son la Lenflex 38, la Optima 38. No sé si hay alguno en esta sesión que haya llegado a poner estas lentes. Yo sí las he puesto, que ya, ya sabéis, yo sí he puesto estas lentes y, y bueno, son materiales que poco a poco se han ido eliminando del mercado. Sin embargo, os diré que nosotros en Markenovi seguimos manteniendo nuestra lente de EMA del 38%, que es la ET43. Algunos me decís que sí, que un clásico. Cuánto me alegra saber que hay gente por aquí que es de mi quinta, estupendo. Pues sí, efectivamente, eran las lentes que, pues, que antes teníamos que poner porque, entre otras cosas, no había muchas más, no es como ahora. Pero bueno, lo que sí que os decía, nosotros seguimos manteniendo ese material porque hay gente que sigue queriendo esas reposiciones, sobre todo la gente que lleva pues 20, 30 años usando lentes de contacto. Les cuesta mucho cambiar de material. Si veis que la salud ocular es buena y queréis seguir manteniéndole este material, bueno, pues que sepáis que la ET48, tanto en tórica como en esférica, la tenéis a vuestra disposición. Después tenemos el metacrilato de glicerol, que es altamente hidrofílico. Mejora la hidratación y el paso de oxígeno. El ácido metacrílico también es muy hidrofílico y lo que hace este material es que, de alguna manera, lleva el agua hacia la superficie.
La N-vinilpirrolidona es muy hidrofílico, pero sin embargo, fijaos, es muy iónico. ¿Iónico qué quiere decir? Que atrae depósitos, sobre todo depósitos de calcio y orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa y van a atraer todos aquellos depósitos que tengan carga positiva, como por ejemplo puede ser el calcio. Dimetacrilato de etilenglicol, no iónico, pero sin embargo, menor capacidad de hidratación. La ventaja que tiene este material que forma unas redes y da consistencia al material. Después tenemos el trimetilsiloxano, que es una silicona. Todo lo que veáis con terminación siloxano son grupos de silicona. Y si bien las siliconas aumentan enormemente el paso de oxígeno, vamos a verlo largamente a lo largo de esta sesión, el inconveniente que tenemos es que sabemos que son hidrófobos. Limita la hidratación, ¿de acuerdo? Y otra de las siliconas también más utilizadas es el polidimetilsiloxano, que nos pasa lo mismo. Es hidrofóbico, pero aumenta el paso de oxígeno. Estos materiales de las lentes de contacto al final lo que nos van a dar es pues, unas características físicas dentro de lo que son las lentes de contacto que van a hacer que diferentes materiales sean mejores para unos pacientes o para otros. Fijaos, vamos a hablar de DK, DKT, contenido en agua, deshidratación, módulo de elasticidad, coeficiente de fricción, lubricidad, humectabilidad, los filtros. Y realmente lo que quiero que desde ya penséis es que no hay ningún material mejor que otro. Lo que hay son diferentes materiales con diferentes características que van a ser adecuados para diferentes pacientes. Y es ahí donde realmente es interesante disponer de todos estos materiales y entender perfectamente cuáles son estas características. Vamos a empezar con el flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno ya sabéis que las lentes de contacto pueden ocasionar alteraciones metabólicas perdón, y cambios morfológicos en las capas de la córnea y normalmente estas alteraciones se han descrito en base a la hipoxia porque las lentes de contacto pues limitan ese paso de oxígeno. Algo que debemos tener siempre en cuenta es que hay un espesor diferente entre la zona central y la periférica. Y además estos espesores central y periférico cambian al considerar la potencia de la lente y esto tiene un impacto significativo en la transmisibilidad de oxígeno. Se debe, por lo tanto, tener en cuenta que cuando nosotros colocamos lentes positivas o negativas de alta potencia, hay una modificación en ese espesor. Respecto a los parámetros, bueno, pues en esta tabla os he puesto un poco la cronología. Fijaos que Holden y Merz en 1984 nos decían, bajo un modelo matemático, 24 dodecate para ojo abierto, 87 para ojo cerrado, para que no hubiera ese edema fisiológico. En 1999, Hartwig Bonanno, 35, no existe anoxia en toda la córnea, ¿de acuerdo? Con todo el grosor corneal. Para ojo abierto, 125 para ojo cerrado. En el 2005, Fon y Bruce nos dicen que para el ojo abierto 125 viene a confirmar los datos anteriores. Y en 2010, un poquito ya más moderno, bueno, pues Morgan y colaboradores nos dicen que hay un valor entre 19,80 y 32,6 para el ojo abierto en el que no existe esa anoxia. Hasta aproximadamente 1990 se creía que la relación entre disculpad que tengo una pregunta de Aurora, ¿el ácido metaclírico es iónico? Vale, voy a ir un poquito un segundo para atrás. Voy a responder a esta pregunta que me hace Aurora porque sí que luego esta va a ser más complicada. El ácido metacrílico es iónico. El ácido metacrílico lo que es muy hidrofílico, ¿de acuerdo? No tiene una característica iónica llamativa, lo que hace es traer el agua hacia la superficie. La N-vinilpirrolidona sí que es muy iónica, ¿de acuerdo? Y luego el dimetacrilato de etilenglicol es no iónico. Lo que sucede en los materiales iónicos es que atraen los depósitos, normalmente tienen carga negativa,
esos materiales iónicos y lo que hacen es atraer cargas positivas. Por ejemplo, el calcio tiene dos iones positivos, tiene dos cargas positivas. Por eso, los materiales que son muy iónicos suelen tener más depósitos de calcio. No sé si ahora, Aurora, te ha quedado... Ah, me dices que está equivocado. Pues lo tendré que revisar. Gracias por la... Lo voy a revisar, pero... Muchas gracias, Aurora. Lo reviso y lo verificaré, pero... Ah, vale, estupendo. Pues tenemos aquí a una persona competente en la materia. Pues muchas gracias, Aurora. Lo voy a modificar. Se me ha debido colar un no por ahí en algún sitio. Muchísimas gracias. Vale, pues entonces nos quedamos con lo que nos decía Aurora. La N-vinilpirrolidona, bueno, una cosa es que hablemos de la N-vinilpirrolidona y otra es del polímero de PVP. El polímero sí que atrae menos depósitos y el que es más iónico es el monómero. No sé si a lo mejor por ahí puede venir un poco la equivocación. No obstante, Aurora, lo revisaré y lo dejaré correcto. Y si hay alguna modificación, os lo pondré en los documentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos entonces. Os decía que en 1990 se creía que la relación entre el flujo de oxígeno y el de K eran directamente proporcionales. En 1990 se pensaba que cuanto mayor era la transmisibilidad, mayor será el flujo de oxígeno. Sin embargo, los estudios de Bernan nos demostraron que llegaba un momento en el que, por mucho que nosotros aumentáramos el DKT, el flujo de oxígeno ya pues prácticamente permanecía constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo llega a este punto? Fijaos, si pensáis en una lente de contacto, para que haya una transmisión de oxígeno de la cara anterior a la posterior, pues evidentemente tiene que haber una diferencia de fuerzas. Cuando la fuerza en la cara anterior se iguala a la fuerza de la cara posterior, ya no hay más flujo de oxígeno. Ya no se conduce más oxígeno a través de esa lente. Y eso se da alrededor de un valor de 50. En nuestro día a día, en la clínica, tendemos a pensar que en un mayor DKT proporciona un mayor confort en el porte de las lentes de contacto. Bueno, fijaos, vamos a pensar qué le pasa a un paciente que tiene una lente con un DKT bajo y un número elevado de horas de porte. Estas lentes, teóricamente, pueden llegar a producir un poquito de hipopsia. Y este edema, esta hipopsia, hacen que los ojos sufran una ligera hiposensibilidad. Por lo tanto, ese paciente no nos va a referir que está incómodo, no va a referir disconfort. Por lo tanto, desde la respuesta sensitiva del paciente, un bajo DKT no producirá un mayor disconfort. Pero nosotros debemos saber en todo momento cómo se encuentra el ojo de nuestro paciente, porque él puede no quejarse, pero sí estar sufriendo una pequeña hipopsia. Así que no podemos decir que haya una evidencia de un efecto directo entre el DKT sobre el confort. Vamos a ver ahora qué gran diferencia hay entre los hidrogeles convencionales y los hidrogeles de silicona, materiales más novedosos. Bueno, pues fijaos que en los hidrogeles tradicionales el oxígeno se difunde a la córnea disuelto en el componente acuoso de la lente. El agua en sí misma pensad que tiene un DK de 80, con lo cual ya estamos poniendo un límite a la transmisibilidad de oxígeno de los materiales de hidrogel tradicional. ¿Qué sucede? Que en un hidrogel tradicional, para aumentar el DK, es necesario aumentar el contenido en agua. Fijaos que en la gráfica se ve claramente, ¿queremos aumentar el contenido en agua en un hidrogel tradicional? Pues tenemos que aumentar el DK. Pero, claro, aumentar el contenido en agua en un hidrogel tradicional tiene como resultado que una lente más frágil, más porosa, por lo tanto podemos tener más incidencias de roturas, más incidencias de depósitos. Para subsanar esto, en 1999
llegaron a nuestras vidas los primeros hidrogeles de silicona y evidentemente resultó un avance enorme en términos de transmisión de oxígeno. Gracias al uso de los hidrogeles de silicona, pues muchos problemas que teníamos con la hipoxia, como la neovascularización, los microquistes corneales, el edema corneal, etcétera, etcétera, pues han ido desapareciendo. ¿Qué pasaba con los primeros hidrogeles de silicona? Aquellos que hayáis puesto esos primeros hidrogeles de silicona, recordáis que encontrábamos pues muchos problemas de conjuntivitis papilares gigantes, de bolas de mucina, todo aquello relacionado con problemas mecánicos. Y es que fijaos que cuando aumenta el grupo de los polímeros de silicona, los siloxanos que hablábamos antes, os he dicho, las siliconas aumentan flujo de oxígeno, pero son hidrófobos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros les metíamos a esos primeros hidrogeles de silicona, muchos grupos siloxanos tenían muy poquita contenido en agua. Así que eran lentes con unos módulos de elasticidad bastante altos y la gente notaba que le molestaban. No sé si alguno las llegó a adaptar, incluso algunas de ellas les tenían que dar un tratamiento de superficie para que esa superficie no fuera tan hidrófoba, porque pensar que una superficie hidrófoba va a dar muy mala calidad de visión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que así como en los hidrogeles convencionales para aumentar el DKT teníamos que aumentar el contenido en agua, resulta que con los hidrogeles de siliconas tenemos que disminuir la cantidad de silicona y aumentar el contenido en agua. Entonces, bueno, pues al final sí que es cierto que los primeros hidrogeles de silicona, de acuerdo, había un gran avance en el paso de oxígeno, pero esos módulos superiores tenían el potencial de dar lugar a esas complicaciones mecánicas, como os decía, pues las conjuntivitis papilares gigantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se busca entonces? Bueno, pues fijaos que cuando nosotros hablamos del contenido en agua del hidrogel de silicona, como os decía, contrariamente a lo que sucede con las lentes de hidrogel convencional, el DK disminuye cuando aumentamos el contenido de agua de la lente. Las lentes de hidrogel de silicona a priori resultan más incómodas porque tienen un mayor módulo de elasticidad y ese es el objetivo de los fabricantes, conseguir un material que posea un módulo de elasticidad reducido, una hidratación adecuada y que también mantenga esa permeabilidad del oxígeno que tenga ese material. Fijaos, si nosotros pensamos en un hidrogel tradicional, y yo creo que muchos de los que estamos en esta sesión hemos puesto ese tipo de lentes, em, si teníais un paciente que tenía poca lágrima, ¿qué solíais ponerte? ¿Alta hidratación o baja hidratación en un material de hidrogel convencional? ¿Quién se anima a contestarme? Primera pregunta de... ¿Vale? ¿Baja hidratación? Claro, pero aquí la pregunta puede ser, ya, pero ¿y por qué le vamos a poner baja hidratación si mi paciente necesita una lente muy hidratada? Efectivamente, todos lo estáis diciendo bien, y es que cuando nosotros ponemos una lente con una alta hidratación en un ojo que tiene poquita lágrima, las primeras horas de porte son muy cómodas. Pensar que en un hidrogel tradicional, incluso en muchos hidrogeles de silicona, mayor contenido en agua hace que la lente sea más cómoda. Pero, sobre todo en los hidrogeles tradicionales, esa deshidratación que se iba dando a lo largo de las horas de porte daba lugar a que llegábamos a un momento en el que el paciente estaba incómodo. Entonces, muchas veces era mejor ponerle un contenido en agua menor, pero que ese contenido en agua se mantuviera durante todas las horas de porte. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos ahora con los hidrogeles de silicona, con los nuevos materiales de hidrogel de silicona, que es que se deshidratan menos. Y es que fijaos que siempre se ha descrito en los hidrogeles convencionales, pues que las lentes con mayor contenido en agua sufren mayor deshidratación. Pero fijaos que ante esa pregunta que nos podemos hacer todos, que siempre tenemos en mente de si la deshidratación de las lentes puede inducir o influir en el inconfort en el porte de las lentes de contacto, pues os puedo decir que no hay consenso. No hay estudios. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos indican que sí influye y hay otros estudios que nos indican que no influye. Así que la evidencia científica no nos permite asegurarlo.
También yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que es muy difícil hacer equivalencias entre estudios diferentes. ¿Por qué? Porque en cuanto cambias una característica del material de la lente de contacto, es muy posible que otras características también se vean influenciadas, perdón. Sin más, recordar que nosotros tenemos una lágrima. El uso de la lente de contacto va a dividir la lágrima en dos partes. La lágrima antes de la lente es más fina que la posterior, tiene menor contenido en agua, se provoca un aumento de la evaporación y por lo tanto hay una deshidratación de la superficie anterior de la lente de contacto. ¿Qué sucede con la lágrima posterior? Pues tiene aquí un mayor contenido en agua, es la parte, fijaos que realmente es la parte de la lágrima que debe rehidratar la lente que se está deshidratando por la cara anterior, por esa diferencia, como os decía, de fuerzas que hay entre un lado y el otro, como que esa lágrima tiene que rehidratar la lente de contacto. Ni que decir tiene, y no nos vamos a detener en eso porque entonces no pasaríamos de esta diapositiva, pero recordad pues, la pérdida de las glándulas de meibomio, el uso de las lentes de contacto, reducen la estabilidad de la película lagrimal prelente y por lo tanto puede haber un aumento de la evaporación. Y ambos factores pueden estar relacionados, ¿de acuerdo? Con ese disconfort de las lentes de contacto, pero como os decía antes, bueno, pues tampoco tenemos una evidencia científica clara. En este punto me gustaría destacar lo importante que es una buena adaptación física y cómo a veces la mejor elección del material puede ser no ser suficiente. Fijaos, hemos dicho que la lágrima posterior tiene que rehidratar la cara anterior. ¿Qué sucede si tenemos un diámetro muy grande, por ejemplo? Si nosotros tenemos un diámetro muy grande, pues vamos a tener un problema y es que no va a haber un buen intercambio lagrimal. Y si este intercambio lagrimal no es bueno, pues difícilmente se va a hidratar la cara anterior de la lente. Así que es fundamental tener una buena adaptación física, una adaptación física correcta, tanto en diámetro como en radio. Porque si no, como os decía, la mejor elección del material a lo mejor no es suficiente. Pero también nos puede pasar al revés. Os voy a poner un caso y me decís si alguna vez os ha pasado. Eh, ¿Habéis tenido alguna vez un paciente que le hayáis hecho el push-up y habéis visto que el push-up es bueno y sin embargo, cuando al paciente le decís que parpadee, no es capaz de mover la lente? ¿Alguna vez me estáis diciendo? Vale, eso indica que la adaptación física es buena. Si yo le hago el push-up y el movimiento es correcto, ¿por qué el paciente no es capaz de mover la lente? Pues aquí podemos encontrarnos con varias cosas. La primera que podemos encontrar es que mi paciente tiene un párpado muy laxo y le estoy poniendo una lente con la que no interacciona. Luego vamos a ir hilando módulo de elasticidad, coeficiente de fricción, etcétera, etcétera. Pero fijaos que necesitamos una combinación de un buen material para cada paciente con una adaptación física correcta. Recordad que ante la pregunta de si la deshidratación de las lentes puede inducir disconfort en el uso de las lentes de contacto, no hay consenso. Recordad, estudios sí, estudios no, así que no podemos darlo como algo fehaciente el que influye en el confort. Aunque luego sí que es verdad que nosotros en nuestra práctica clínica diaria cambia. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad no es otra cosa que la manera en la que se deforma la lente. ¿Cuándo se va a deformar nuestra lente? Pues nuestra lente se va a deformar cuando el párpado pasa por encima de ella. En la adaptación de las lentes de contacto, esta elasticidad determina pues cómo se va a deformar y cómo se va a recuperar esa lente de contacto, en particular en la región periférica y en la zona limbal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además del espesor del material, se suma la rigidez de una lente. Si se duplica el espesor de la lente, casi se aumenta 4 veces la rigidez. Y esto es algo que todos hemos notado en cuando ponemos lentes de potencias más altas, notamos que normalmente son mucho más rígidas. Una pregunta. Cuando los laboratorios os damos todas las características físicas de las lentes de contacto y las ponemos en el vademecum, ¿sabéis qué graduación os decimos?
Es decir, os decimos, este es el DKT, este es el módulo de elasticidad, este es el coeficiente de fricción, pero ¿qué potencia utilizamos? Muy bien. Efectivamente, -3. Así que cuando tengáis una lente de +6, pues realmente a lo mejor ese módulo de elasticidad no es demasiado parecido. Preguntadlo si os interesa, ¿de acuerdo? Si vosotros vais a poner una lente de +6 y queréis saber el módulo de elasticidad, podéis llamar a mis compañeros de Customer Care y decirlo. A mayor módulo de elasticidad, que me lo preguntabais en el chat, más rígida es la lente. Y tener un módulo de elasticidad adecuado es importante. ¿Por qué? Porque este módulo de elasticidad va íntimamente relacionado con el intercambio lagrimal óptimo. Va a permitir que la lente se mueva con el parpadeo. Si nosotros tenemos un paciente con un párpado muy laxo y le pongo una lente con un módulo de elasticidad muy bajito, quiere decir que es una lente que va a tener poca interacción con el párpado. Luego, esto si además le unimos el siguiente dato, que es el coeficiente de fricción, todavía lo vamos a ver más claro. Pero el módulo de elasticidad es una característica que, como os decía al principio, no es ni buena ni mala por sí misma. Os voy a poner otro caso. Imaginaos que tenéis un paciente con astigmatismo interno. ¿Qué buscaríais? ¿Un módulo de elasticidad alto o un módulo de elasticidad bajo? Todo sobre la teoría, ¿de acuerdo? Vale, alto, alto. Natalia también me dice alto. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Efectivamente, necesitamos una lente con más cuerpo para que de alguna manera cuando el párpado la presione, pues no se pegue tanto a la córnea. Ojo, no hay ningún estudio, por lo menos que yo haya visto, que diga que las lentes blandas corrigen astigmatismos internos. Las permeables sí, pero sí que es verdad que pequeños astigmatismos sí que nuestro paciente remite que ve mejor si ponemos un módulo de elasticidad alto. Por ejemplo, otro caso que se me ocurre. Imaginaos que tenéis em, bueno, antes de este caso os voy a poner la siguiente característica y luego los unimos. Recordad que el módulo de rigidez, y esto sí que es algo que tenemos que tener en cuenta, no es una propiedad en la que pensábamos con las lentes de hidrogel tradicional, porque visteis que realmente ese mayor módulo de elasticidad lo da la adición de las siliconas. Un módulo muy alto, pues lo que hemos dicho de esas primeras siliconas, ¿verdad? Puede dar lugar a patologías inducidas mecánicamente. Y un módulo bajo será una lente difícil de manejar por el usuario y va a provocar ese movimiento escaso si el párpado no interacciona correctamente. Así que fijaos que, como os decía, no es ni bueno ni malo. Depende del paciente que tengamos. Si pensamos en los posibles inconvenientes, pues evidentemente una manipulación más delicada, menos duración de la lente de contacto, como os decía, puede no compensar ese pequeño astigmatismo corneal que tenemos. Y ante otra vez la pregunta que siempre nos vamos a hacer, si un módulo de elasticidad hace que la lente sea más cómoda en el porte. Bueno, pues fijaos que aunque a nosotros parece que en nuestra clínica diaria lo tenemos bastante visto, la bibliografía nos indica que no hay una relación directa entre el módulo de rigidez y el confort que remiten los pacientes, por lo que no podemos decir que sea un factor fundamental como desencadenante del inconfort en el porte de las lentes de contacto. A lo mejor ayuda o influye junto con 2 o 3 características más, pero por sí solo no podríamos decir eso. Sí que hay un factor que es el coeficiente de fricción, que sí que aquí podemos decir, y claramente tenemos evidencia científica, que es el mayor determinante del confort de las lentes de contacto. La lubricidad o un coeficiente de fricción inferior ayuda a que las lentes tengan ese tacto como resbaloso, ese tacto sedoso. Y es que al final tenéis que pensar que hay una fricción, por un lado, entre la lente de contacto y la córnea, y por otro lado, entre la lente de contacto y nuestro párpado. Y si os echo así un poco, como se suele decir la cuenta de la vieja, imaginaos, 1 centímetro por cada parpadeo arriba y abajo, 6-10 veces por minuto, 60 minutos a la hora, 12 horas al día, 365 días al año. Bueno, pues si yo calculo cuánto se desplaza el párpado sobre la lente de contacto, el dato es importante y son 30 kilómetros.
30 kilómetros de fricción. Si esa fricción no es suave, evidentemente vamos a tener inconfort. Por eso es importante el coeficiente de fricción. Y lo que os decía antes, no hay una relación entre el DKT y la comodidad, pero sí la hay entre la comodidad y la lubricidad de la superficie. El coeficiente de fricción es una propiedad muy importante de las lentes de contacto y sé que relaciona estrechamente con la comodidad de las lentes. Me preguntáis si me refiero a astigmatismo interno corneal cuando hay una diferencia. Ya sabéis que el astigmatismo corneal, cuanto más parecido sea el astigmatismo refractivo, pues más parecida va a ser la forma de la lente de contacto de toro interno que pongamos sobre la córnea. Cuando ese astigmatismo corneal no es igual que el refractivo, ya bien sea por arriba o por abajo, pues tendremos astigmatismo interno o un astigmatismo mayor corneal que también se verá compensado con el astigmatismo interno, en este caso pues de signo negativo. Otra de las características que es interesante tener en cuenta porque puede hacer que la calidad visual de nuestros pacientes disminuya es la humectación. Y la humectación se determina por el equilibrio entre las fuerzas adhesivas y cohesivas que actúan sobre la superficie sobre la superficie de las lentes. Es muy importante que las lentes mantengan esta humectación. ¿Por qué? Porque permiten una cobertura de la película lagrimal, hay una recuperación de la capa lagrimal después del párpado, de que el párpado se cierre y sobre todo dan una buena agudeza visual. Una superficie deshidratada da una disminución de agudeza visual. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces os encontráis pacientes que por la mañana ven muy bien y por la tarde ven peor. ¿De acuerdo? Entonces, em, ¿qué sucede cuando estos pacientes ven mejor por la mañana que por la tarde? Pues uno de, de los posibles motivos es que las lentes se les estén deshidratando. Si esa lente está deshidratada, no estamos viendo a través de una superficie perfectamente pulida. A lo mejor es necesario que utilicen una lágrima artificial. ¿De acuerdo? Entonces, sí que tenéis que tener en cuenta que lo que es la humectación es un valor que, en cuanto a confort, los pacientes lo pueden notar, pero sobre todo os van a remitir disminución de la calidad visual. Nos quedan dos características que son los filtros, tanto de luz azul como luz ultravioleta. No voy a entrar en definir qué es cada uno de los filtros. Eh, Realmente lo que quiero con esta sesión es que veáis las diferentes características que tienen las lentes de contacto y una de las características que diferencia a una lente de otra son los filtros. Ya sabéis que tenemos filtros ultravioletas, que tenemos filtro de luz azul. El filtro ultravioleta bueno, pues todos sabemos que los rayos ultravioletas son dañinos, está ampliamente probado. De hecho, ya no hay nadie que salga a la calle sin protección solar, pero fijaos que nos empezaron a decir que quizás los rayos ultravioletas eran dañinos en 1980. Ha tenido que pasar mucho, mucho, mucho tiempo para que realmente tengamos esa evidencia científica. ¿Por qué los rayos ultravioletas son dañinos? Bueno, pues fijaos que hay tres tipos de ultravioletas: ultravioleta C, B y A. El C lo absorbe la capa de ozono, al menos de momento. El B alcanza el 10% del nivel del suelo y el A alcanzan todos. Y históricamente el Sol es bueno, pues la única fuente de luz que teníamos y la luminancia solar es la más peligrosa, ya que es 100 veces superior a cualquier iluminación estándar que podamos nosotros fabricar. Y por supuesto, es rica en rayos ultravioletas y en rayos azules. Y fijaos, lo que os voy a decir ahora es donde radica la importancia de estos filtros. Cualquier rayo óptico es potencialmente nocivo para nuestros ojos si es recibido y absorbido. Es decir, se tiene que recibir, pero también se tiene que absorber por los tejidos oculares en cantidad suficiente para provocar reacciones fotomecánicas, fototérmicas y fotoquímicas. Es decir, que primero lo tengo que recibir y luego tengo que ser capaz de absorberlo. ¿Por qué os digo esto? Porque seguro que todos conocéis gente que se pone al sol y se pone morena y gente que se pone al sol y se pone rojo. ¿Esto qué quiere decir?
que la luz, tanto la parte del espectro visible del ultravioleta como también es posible que la luz azul, no influye de la misma manera en todas las personas. Tiene que ser recibido, pero también absorbido, con lo cual también dependerá, pues, durante cuánto tiempo es recibido, si tengo unas características que hacen que lo absorba más o tenga menos defensa para este rayo en concreto. Hay grupos que son diferentes unos de otros. Por ejemplo, los niños sabemos que tienen una pupila muy grande, un cristalino más transparente. Pacientes con antecedentes familiares que tienen degeneración macular, las personas que trabajan al aire libre, las que están en contacto con las fuentes de calor, aquellos pacientes que tengan la tez clara, pacientes que estén operados de cataratas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues realmente, si hablamos de ultravioletas, tenemos claro que hay pues una incidencia, podríamos decir, patológica, fotoqueratitis, desarrollo de pengículas, pterygium, cataratas. Y si hablamos de luz azul, respecto a patología, no hay evidencia. Unos decían que sí, otros dicen que no. Al final estamos que no sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero sí hay alguna evidencia que indica que hay pacientes que tienen una mejor sensación visual. Y fijaros que hablo de sensación visual. ¿Por qué? Porque hay pacientes que si tienen una sensibilidad al contraste reducida y le ponemos este filtro de luz azul, a lo mejor mejoramos esa sensibilidad al contraste. Sabemos que los pacientes presbitas, por ejemplo, tienen disminuida la sensibilidad al contraste, tienen una mayor dispersión. Bueno, yo tengo pacientes que, no sé, estaban usando una Safir y les he pasado a Blue Gen y evidentemente no es que hayan ganado una línea de agudeza visual, pero su sensación subjetiva es mejor, están más cómodos. Bueno, pues que sepáis que ese recurso también existe. Hay algún estudio, en este caso es de Antonio Verdejo, es verdad que es un estudio hecho en pacientes miopes altos, es un estudio con pocos pacientes, pero bueno, sí parecía indicar que los miopes altos tenían una ligera mejora de sensibilidad al contraste con los filtros de luz azul. Entonces, si nos encontramos ante un miope magno, cualquier pequeña mejora puede ser que para él su sensación subjetiva sea mejor. Así que sepáis que existe esa posibilidad. Vamos a ir ya dejando un poco de los materiales individualmente y vamos a irlos centrando. A lo largo de estas 8 sesiones, bueno, pues vamos a ir poco a poco acotando cada vez más, pero os he querido poner este esquema muy amplio en el que si hablamos de un usuario de lentes de contacto, ¿qué material le puedo poner si no sé muy bien por dónde empezar? Pues fijaos, si le quiero poner una silicona, por las características que yo he visto, en nuestro caso, Saphir RX, Blue Gen. Si no le quiero poner silicona porque tiene una lágrima muy grasa o porque bueno, pues no considero que para este paciente sea lo mejor, le podemos poner una Yentel 59. Fijaos, he supuesto aquí usuario de trimestral o convencional. Los usuarios que vengan de trimestral, que vengan de convencional o que tengan muchas roturas también, ¿de acuerdo? Van muy bien con la Yentel 59 y es que son pacientes que están acostumbrados a un material más gordito, más fácil de manipular. ¿Os ha pasado alguna vez que le habéis puesto un hidrogel de silicona a un paciente que venía de una trimestral o convencional y os ha dicho, no me puedo quitar la lente? ¿Me cuesta un montón quitarme la lente? Pues es por eso, es porque esa característica que tiene el hidrogel de silicona les cuesta mucho ponérsela. Así que recordad que la Yentel 59, en este caso, que no es una silicona, funciona muy bien. Y luego tenemos la Yentel 80 indicada pues, para pacientes que son muy sensibles, con BUT extremadamente bajo, que tienen incidencias con otros materiales, pero cuidado aquí cuando estos pacientes usuarios de lentes de contacto os dicen no aguanto las lentillas. Yo me he encontrado que muchísimas veces no es un problema de material, es un problema de adaptación física. Si vosotros tenéis un paciente con una lente plana, por supuesto que tiene una hipersensibilidad, pero no tiene nada que ver con el material. ¿De acuerdo? Me dice un compañero que sí, que varias veces y además he tenido que volver a la trimestral. Pues si te vuelve a pasar, prueba con la Yentel 59 porque no vas a volver a la trimestral. Es una de las características que a mí personalmente más me gusta de esta lente. Si no es usuario de lentes de contacto, es usuario ocasional,
o tiene una lágrima grasa o tiene problemas de manipulación, aquellos pacientes que veis que tienen unos dedos complicados o personas mayores que veis que tienen mucha dificultad con la manipulación, la Yentel 59, volvemos a lo mismo, funciona muy bien. Ahora vamos a ver las características, pero es una lente con bajo coeficiente de fricción, por lo tanto es muy cómoda, pero tiene un módulo de elasticidad alto, con lo cual se manipula muy bien. Si es usuario habitual, pues Zafir, Bluegen, y si tiene una hipersensibilidad real o un boot muy corto, pues podemos empezar a pensar en la Yentel 80. Me hacía Laura una pregunta y no se la he contestado porque viene ahora a continuación. Fijaos que os he puesto una diapositiva que sé que esta diapositiva también os gusta mucho porque tenéis en una sola pantalla todas las características de nuestras lentes. Tenéis material, diámetro, radio, las potencias, tanto en cilindro como en eje, las adiciones si son multifocales, los filtros. Y fijaos que cuando nosotros incluimos alguna variación dentro de esos materiales de las lentes de contacto, es muy posible que variemos las características físicas. Siempre me decís, pero Zafir y Bluegen son otros hidrogeles de silicona. ¿Es la misma lente? No exactamente. Fijaos, módulo de elasticidad 0,25 y 0,33. Y sin embargo, en el coeficiente de fricción 0,05 y 0,02. ¿De acuerdo? Así que siempre hay alguna pequeñita modificación. ¿Qué más me queda por deciros de las lentes? Bueno, pues simplemente recordad que todas nuestras lentes de contacto se fabrican bajo pedido, que el plazo de entrega es entre 3 y 5 días laborables y que me da igual fabricaros una miopía de -1, ¿de acuerdo? Que una multifocal de 8 de astigmatismo. El plazo que voy a tardar es entre 3 y 5 días laborables. Por lo tanto, lente de contacto ideal, material de la lente de contacto ideal, pues es un compendio de muchos factores. Permeabilidad al oxígeno, coeficiente de fricción, bajo módulo, humectabilidad, los filtros. Y ya habéis visto que el que tenga diferentes características de coeficiente de fricción, de módulo, etcétera, no siempre lo menor es lo mejor. Tenemos que adecuar las características a cada uno de nuestros pacientes. Hemos dicho antes que la lente de contacto dividía la lágrima en dos partes, ¿de acuerdo? Disminuye evidentemente el uso de lentes de contacto, el paso de oxígeno a la córnea y modifica ese proceso de humectación y de limpieza que se realiza con el parpadeo. Hay una interacción entre el ojo y la lente de contacto y se van a depositar sustancias que podemos dividirlas en sustancias orgánicas, lípidos, mucinas y proteínas y sustancias inorgánicas, pues partículas microscópicas de suciedad, también nos podemos encontrar el resto de rímel, el resto de maquillaje, etcétera, etcétera. Todas estas sustancias, ¿de acuerdo?, pueden alterar las propiedades de las lentes de contacto, por ejemplo, la humectabilidad. La humectabilidad se ve muy alterada con los depósitos en las lentes de contacto y va a disminuir la calidad de visión. ¿De acuerdo? Y también, pues evidentemente, puede producir trastornos oculares. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que la sola elección del material de las lentes de contacto no es suficiente. Tenemos que decir a nuestros pacientes cómo se tiene que limpiar esta lente de contacto. Parece absurdo, pero todo tiene sus instrucciones de uso. Y a veces cometemos el error de no explicar a nuestros pacientes por qué les recomendamos un sistema de mantenimiento. Corremos el riesgo de que ellos piensen que el sistema de mantenimiento, que son todos iguales. Y así nos pasa que luego los van cambiando y nos encontramos a pacientes pues, con unos depósitos en la lente que no sabemos de dónde han venido. Es muy importante, de verdad, que le expliquemos al paciente por qué hemos elegido la lente que hemos cogido y cómo tiene que limpiar esa lente. Y que le digamos que este sistema de mantenimiento que yo le recomiendo es el ideal para la lente que lleva y para sus características. ¿De acuerdo? Dentro del proceso de higiene, todos, de acuerdo, son 4 pasos. Humectación, humedecer la superficie de la lente de contacto, la limpieza, que se puede utilizar, bueno, pues puede ser limpieza mecánica o bien por iones o por enzimas. Al final lo que se busca es esa descomposición, ¿de acuerdo?, de las proteínas o la eliminación de los lípidos, de los depósitos inorgánicos, etcétera, etcétera. Después tenemos la desinfección, en donde tenemos que
Utilizar sustancias antimicrobianas que tienen que ser capaces de destruir o inactivar o poner freno al crecimiento de los microorganismos. La desinfección realmente es uno de los pasos más importantes, porque está protegiendo de alguna manera a nuestros ojos de esos microorganismos. Y por supuesto la conservación, que a veces se nos olvida. Estos sistemas de mantenimiento también tienen que conservar las lentes en el estuche. Los dos objetivos principales de la higiene, todos son muy importantes, pero los dos objetivos principales son la desinfección o eliminación de gérmenes y la limpieza o la eliminación de los depósitos. ¿Qué componentes tiene una solución de mantenimiento? Bueno, pues en principio aquí los tenéis: base salina, conservantes, limpiadores, agentes humectantes, eliminadores de proteínas, neutralizantes. Ya sabéis, la base salina, bueno, pues agua purificada, se le añaden diferentes electrolitos para alcanzar un pH y una osmolaridad similar a la de la lágrima. Os los podéis encontrar entre pH de 6,6 a 7,8 más o menos, y osmolaridad alrededor de 300. Os voy a poner ahora en pantalla los conservantes, limpiadores, etcétera, más habituales. Simplemente os lo pongo porque es algo que en alguna ocasión me habéis pedido y bueno, pues ya que estaba haciendo esta sesión me ha resultado interesante ponéroslo aquí. Dentro de los conservantes y los desinfectantes, recordar que su función principal es la de pues, desinfectar las lentes de contacto, también en el portalentes. Y tienen que ser al mismo tiempo suaves con el ojo y eficaces contra los microorganismos. Así que tienen que ser efectivos en pequeñas concentraciones, tienen que funcionar de una manera óptima en el pH fisiológico, por supuesto no puede generar reacciones tóxicas o alérgicas, y claro, por otro lado, tienen que ser neutros con nuestro ojo, pero tienen que atacar a los microorganismos. Tienen que ser de amplio espectro, tienen que ser eficaces durante el periodo de caducidad. Esto es algo que también tenemos que explicar a nuestros pacientes, que los líquidos tienen una caducidad una vez abiertos, que a veces me dicen: no, si el líquido me dura 9 meses. Bueno, pues a lo mejor ya no te está funcionando. Y por supuesto, no pueden reaccionar con el material de las lentes de contacto. Los más habituales, pues dentro de las biguanidas, la polieximetilembiguananida, y dentro de los amonios cuaternarios, el policuaz. Si pensamos en los peróxidos, pues ya sabéis, el peróxido de hidrógeno, al 3%. Luego tenemos los limpiadores. Dentro de los limpiadores, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que los limpiadores, bueno, pues su función principal, evidentemente, es la de limpiar. Algunos también son sustancias que tienen propiedades humectantes porque son muy viscosos. Y los más utilizados, poloxamer y poloxamina. ¿De acuerdo? Esos son los que más se suele utilizar. Los humectantes, aquí hay unos cuantos de ellos, pero yo creo que aquí a todos nos suena, ¿verdad?, el ácido hialurónico, con lo cual, bueno, no me voy a meter ahora en explicar lo que es el ácido hialurónico, pero ya sabéis que es un componente de la fisiología ocular, que da viscosidad, por ejemplo, al humor vítreo, que mantiene hidratado el epitelio corneal, que es un lubricante natural de nuestro ojo, así que está ampliamente utilizado en todos los productos que se utilizan a nivel ocular. Eliminadores de proteínas, bueno, pues ya sabéis, aquellas pastillas, ¿verdad?, que son lo que denominamos enzimáticas. Y si bien es verdad que las enzimáticas, pues, estaban quizá un poquito en desuso con las lentes desechables, cada vez las volvemos a utilizar más, sobre todo, por supuesto, en las lentes de orto K, y lo que hacen es, pues, desnaturalizar esas proteínas y la lisozima que quedaban sobre la superficie de la lente, y con esa capacidad de ensuciar esa superficie de la lente, bueno, pues con estos agentes las podemos eliminar. Neutralizantes, estos agentes tienen relación con el peróxido de oxígeno, ya sabéis, perdón, con el peróxido de hidrógeno, ya sabéis, la catalasa y
los discos de platino. Tenemos las dos opciones. Y por último, hay otra serie de componentes en las soluciones de mantenimiento, como puede ser el EDDA, como puede ser la vitamina B12, como puede ser el aloe vera. Por ejemplo, en el caso del EDDA, lo que hablábamos antes de los materiales iónicos y no iónicos que nos ayudaba esta compañera que por suerte tenemos en la sesión, el EDDA es un agente quelante que lo que hace es atrapar los iones de calcio y al atrapar estos iones de calcio que son positivos, impide que se depositen en la lente de contacto. Normalmente va asociado a otra serie de limpiadores y combinados con otros agentes antimicrobianos y fortalece precisamente la eficacia de esos agentes desinfectantes. Lo vais a encontrar en muchas soluciones en diferentes porcentajes. Si os encontráis un paciente que tiene una lágrima muy básica porque esté tomando una medicación o veis que genera depósitos de calcio, buscad un sistema de mantenimiento que tenga un porcentaje alto de ELETA. Después, bueno, la vitamina B12, que es la que habitualmente se utiliza como indicador de color en los peróxidos, y el aloe vera, que bueno, pues se utiliza mucho en la cosmética y poco a poco también se va incorporando en estos sistemas de mantenimiento. Para ir acabando ya con esta sesión, estos últimos 5 minutillos que nos quedan, os he puesto los depósitos asociados al uso de las lentes de contacto que suelen ser más habituales. Si, por ejemplo, hablamos de las bolas de mucina, ya sabéis que son completamente asintomáticas, pueden afectar a la visión. Más común en los hidrogeles de silicona, por eso que decíamos de esos módulos de elasticidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como opción, pues es que hay que frotar la lente de contacto. Yo no sé por qué me encuentro muchos pacientes que usan una solución única y nadie les ha dicho que hay que frotar la lente. Pues es que hay que frotar la lente. Porque si no, en las últimas semanas, a lo mejor los primeros días de mes están muy cómodos, pero los últimos las lentes están sucias. Si no, cambiar solución de limpiadora y si no, habrá que cambiar el material de la lente, a lo mejor pasará uno que no sea silicona. El corneal staining. Bueno, esta es una tinción que aparece en algunos usuarios de lentes de contacto a las 2 horas del porte. La vais a ver si estiláis fluoresceína y es totalmente asintomática, el paciente no va a notar nada. Y ocurre principalmente con las soluciones que llevan como agente desinfectante el PHMB y usan hidrogel de silicona. Sí que es verdad que ahora ya hay más controversia porque al principio había estudios aproximadamente en el 2010 que pues eso se relacionaba con este PHMB, pero sin embargo los últimos estudios ya lo relacionan más concretamente con el Tetronic 1107 y lo único que provoca es que provoca una hiperfluorescencia con la fluoresceína y el cambio es temporal. La viabilidad celular es correcta, las situaciones normales de tinción desaparecen. Aún así, bueno, pues si no queréis, simplemente lo que tendríais que es pues, cambiar de sistema de mantenimiento, que no tenga esos productos. Aquí tenéis un estudio por si alguno quiere investigar más, es de donde he sacado la información del Tetronic 1107, que este es el último estudio que he encontrado al respecto del corneal staining. Queratitis, bueno, ya sabéis, relacionadas con una limpieza deficiente, remitir al oftalmólogo y, por supuesto, revisar el proceso de limpieza. Y si veis que no hay manera de que cambie la limpieza, cambiar a un peróxido. Pero cuidado con el peróxido, que aquí hay una equivocación que me gusta aclarar. El peróxido, cuando nosotros metemos la pastilla, va a cambiar de color. Pero cuidado, que el cambio de color no nos indica que el peróxido esté neutralizado. El cambio de color nos indica que hemos añadido la pastilla. Es necesario esperar el tiempo que el laboratorio que ha fabricado el líquido nos indica. ¿De acuerdo? Hay quien necesitan 6 horas, hay quien necesita 2 horas, pero tened en cuenta que el color lo que nos indica es que hemos metido la pastilla, pero no podemos sacar la lente antes de ese tiempo mínimo que nos indica el, el laboratorio. ¿De acuerdo? Depósitos. Bueno, pues aquí los más habituales, ya sabéis, proteína es un depósito común. Importante que tengáis en cuenta que este depósito puede causar alergia. Utilizar
un sistema de mantenimiento con un gran poder limpiador, o simplemente le podéis decir que una vez a la semana pues es una pastilla enzimática. No tiene ningún problema, pero sí recordad que puede producir alergia porque a veces no nos damos cuenta de que las proteínas son el problema que está teniendo nuestro paciente, de que le molestan y tiene el ojo rojo. Lípidos, bueno, ya sabéis, aumento en la secreción de glándulas de mebomio, degeneración del epitelio, patologías, medicación. ¿Qué vamos a ver con estos depósitos en la lámpara? Se ven fenomenal. Yo creo que estos los hemos visto todos un montón de veces. Zonas grasas, zonas opacas, mala humectación, ese patrón coloreado, ¿verdad? En la lágrima, pues que tenemos ahí como violetas, azules. Y la eliminación, pues volvemos a lo mismo, hay que frotar. O, si no es suficiente frotar con la solución única, utilizar un limpiador de superficie. Los cálculos, el más habitual suele ser el depósito de calcio, que es el que comentaba. Es una mancha blanca muy bien delimitada. Eh, lo que podemos hacer es o bien utilizar sistemas que tengan lo que os decía antes de una concentración alta de EDTA, mantener las lentes muy bien hidratadas, hacer una limpieza profunda, pero sí que es verdad que son depósitos que si ya están instaurados se meten dentro de la matriz de la lente y no hay quien los elimine y habría que cambiar la lente. ¿De acuerdo? También una de las posibilidades es tener unas lentes de reemplazos más cortos. ¿Por qué? Porque nos da tiempo a que haya menos acúmulo. Microorganismos, también relacionado con una limpieza deficiente de la lente. Son, pues, no sé, gérmenes, hongos, bacterias, nos podemos encontrar puntos grises, puntos color café, puntos blancos, los hongos nos los encontramos con patitas, como si dijésemos. Limpieza. Si encontráis una lente con un microorganismo con un hongo, esto hay que cambiarlo, por supuesto. Y luego algo muy importante, el cambio de los portalentes. ¿Me podéis decir a través del chat cuántos de vosotros os habéis encontrado portalentes que un día van a salir andando solos? Os vais a reír, pero es que es increíble. O sea, les dices, déjame ver las lentes y te dan un portalentes que dices, Dios mío de mi vida, si es que me tengo que poner guantes para cogerlo. Que cambien los portalentes. ¿De acuerdo? Es fundamental. Casi todos los días me estáis diciendo que dan miedo algunos. Total, ¿de acuerdo? Eh, y luego nos queda la película inorgánica. También viene por limpieza deficiente. Evidentemente todos los depósitos es por lo mismo. A veces se confunden con las proteínas, pero es muy fácil saber que no son proteínas porque la película inorgánica le pasa una enzimática y no se va. Esto es lo que nos suele aparecer en la zona inferior que denominamos en sonrisa en las pacientes que tienen un parpadeo incompleto. También nos podemos encontrar residuos óxidos de hierro que estén relacionados con el medio ambiente y son prácticamente imposibles de quitar. ¿De acuerdo? Te traen los nuevos por si los quieres usar. Gonzalo, yo a veces les decía que cuando me faltaran a mí portalentes en la óptica, que ya les iba a llamar yo para que me los trajeran, porque sí que es cierto que hay algunos que te traen cajas de zapatos llenas. Bueno, bromas aparte, tenemos que saber que todos estos depósitos inciden, por un lado, en los parámetros de las lentes, tanto en el espesor central como el diámetro, el radio, etcétera, la reducción de esa integridad de la superficie ocular, con lo cual la calidad visual va a disminuir y puede haber un incremento de los daños mecánicos y por fricción. ¿De acuerdo? Me quedan dos diapositivas y son dos diapositivas de pequeños casos, no son casos muy complicados, todo lo contrario, son muy sencillos, que los hemos ido viendo a lo largo de la sesión, pero que para que nos quede más claro cómo influyen estas características, los he querido volver a poner al final. Así que os animo a que todos participéis en el chat. Nos quedan, nada, 3 minutillos. Paciente con mayor astigmatismo corneal del que tienen refracción, así que ya sabéis, astigmatismo corneal no es igual que el astigmatismo refractivo, y muchas horas de deporte. Pregunta, ¿qué módulo de elasticidad le ponéis? Muy bien, todo es perfecto, módulo alto. Ya aquí lo tenéis, lo habéis clavado todo. Siguiente caso.
¿Y si en vez de muchas horas deporte os digo que son pocas horas deporte? ¿Podríais cambiar algo? El módulo de elasticidad sería igual, pero si queréis, en vez de poner una Zafir, pues podríamos poner una Gentle 59, ¿de acuerdo? Esto es un poco para que tengáis en mente los diferentes materiales. Paciente con mayor astigmatismo corneal que el que tiene en refracción, muchas horas de deporte y conjuntivitis papilar gigante. ¿Qué módulo de elasticidad? Fijaos que aquí también estamos hablando de astigmatismo refractivo diferente al corneal. Muchas horas de deporte, pero la diferencia con el caso anterior es que tiene conjuntivitis papilar gigante. ¿Qué le pondríais? Efectivamente, en este caso le pondríamos un módulo bajo, porque necesitamos que haya muy poquita interacción con esas papilas para que el paciente no se queje. ¿De acuerdo? Laura me dice ninguna lentilla, Luis me dice gafa. Bueno, tú dile a alguien que tenga un -16 que se ponga una gafa. Alguna alternativa tendremos que darle. A lo mejor no puede llevar las lentes de contacto 12 horas al día, pero podemos ayudarles un poquito. Siguiente caso. Paciente con mayor astigmatismo corneal del que tienen refracción, es decir, mismo caso que el paciente anterior, pero en este caso tiene una miopía de -8. El módulo de elasticidad tenemos claro que es alto, pero ¿alguna lente en concreto? ¿Os acordáis? Efectivamente. En este caso podríamos probar con Blue Gen, ¿de acuerdo? Yo quiero que tengáis en mente todas las posibilidades. Siguiente caso. Paciente con astigmatismo de 4 dioptrías a 70, prácticamente todo corneal. ¿Qué coeficiente de fricción le ponéis? Astigmatismo alto, oblicuo, coeficiente de fricción, ¿qué pensáis? Recordad que el coeficiente de fricción es la interacción de la lente con el párpado, pero también con la córnea. Bajos coeficientes de fricción, las lentes tienden a resbalar más. Efectivamente, coeficiente de fricción. Todos aquellos que me habéis puesto bajo, ¿entendéis por qué tiene que ser alto? Vale, ahora sí me decís. Que había muchas respuestas al principio de bajo. Vale, venga, perfecto. Eh, ¿Y si ahora tengo una lágrima muy grasa? ¿Le pondríais un hidrogel de silicona o cambiamos de lente? Le podríamos poner en este caso una, antes que una Yentel 80 que tiene un coeficiente de fricción bajito y nos va a costar mucho estabilizar un -4 a 70. Los coeficientes de fricción bajos son lentes que resbalan mucho sobre la córnea. Yo aquí me iría a una Yentel 59. ¿De acuerdo? Y venga, último caso, ya para finalizar, paciente con astigmatismo de -4 a 70, prácticamente todo corneal, pero este tiene una córnea muy sensible. ¿Qué hacemos con el coeficiente de fricción? ¿Veis? Aquí tenemos clarísimo que tenemos que tener un coeficiente de fricción bajo. Evidentemente, las características fisiológicas del paciente son las que nos están diciendo qué características tenemos que elegir de la lente. Bueno, con esto yo he terminado la sesión de hoy. Voy a ver si tengo alguna de las preguntas que no haya ido respondiendo. Espero de verdad que os haya gustado, que entendáis por qué no solamente podemos basarnos en que un material es mejor que otro, sino que tenemos que relacionarlo íntimamente con lo que, bueno, pues con las características que tiene nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y me gusta que nos refresquéis todo esto. Yo creo que, y siempre es algo que digo, yo creo que no os enseño nada nuevo, pero a veces el día a día nos come y muchas veces pues cuesta, ¿verdad? No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que tenía por aquí una pregunta así. ¿Y si los párpados están muy tensos y poca lágrima, qué material? Pues ahí, si tenemos poca lágrima,
y los párpados están muy tensos, lo que tenemos que buscar es una lente. eh, a ver, también depende qué te pase. Si los párpados están muy tensos y poca lágrima, yo me imagino pues que a lo mejor es un paciente que tiene mucha fricción. Entonces, vete a una lente con coeficiente de fricción bajo y módulo de elasticidad bajo. ¿De acuerdo? Y respecto a poca lágrima, pues tendrás que investigar para saber el material cuál es el problema. Si tenemos un problema de poca lágrima porque tenemos poca capa lipídica y tenemos mucha evaporación, pues poco podemos hacer con los materiales. Una silicona porque sabemos que sufre menos deshidratación que un material convencional, pero a lo mejor lo que tenemos que en este caso indicar a nuestros pacientes es que el uso de lágrima artificial muchas veces tiene que ir unido al uso de las lentes de contacto. Estamos trabajando con ojos que ya tienen una cierta patología y una cierta deficiencia. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado, no pones el nombre, pones invitado. Espero que sí. Vale, creo que no me he dejado ninguna pregunta. A ver si los párpados están muy tensos. Vale, me decís dónde veis la grabación. La grabación, os voy a volver a poner el enlace en el chat. Ahí en ese documento vais a poder ver la grabación, ¿de acuerdo? Ahí tienes, me decís también que ponga el enlace, ahí lo tenéis. Vale. Bueno, pues me estáis dando las gracias. Me decís si os puedo dar mi correo, lo tienes en pantalla. Le tienes aquí, mgonzalez@markenovi.com. Muchísimas gracias por los comentarios que me estáis poniendo en el chat. De verdad es un placer teneros ahí al otro lado. El vídeo, Eva, lo puedes ver directamente en el enlace que te he enviado. Sí deciros que hasta mañana no creo que esté disponible porque necesita un tiempo para que el vídeo se pueda gestionar, ¿de acuerdo? Vale, pues yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Me estáis dando todas las gracias. Pues nada, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene, el miércoles. ¿Cuándo se hacen los test? Pues los puedes hacer ahora mismo si quieres. ¿Puedo poner el QR? Sí, claro que os pongo el QR sin ningún problema. Creo que es la primera diapositiva, pero os la pongo. A ver si puedo hacerlo de una manera más rápida. Y os queda el QR puesto en la pantalla para que lo tengáis, que no me deja, no sé por qué no me deja volver a la número 1 de manera directa, pero bueno, llegamos enseguida. Ahí lo tenéis, me he pasado. Ahí lo tenéis. ¿Los test se pueden realizar varias veces o solo una? Puedes realizarlo las veces que quieras, pero os aseguro que es tan fácil que no vais a tener necesidad de realizarlo 2 veces. Me estáis diciendo dónde está el test. Mirad, voy a entrar yo directamente en este enlace y os voy a enseñar dónde está el test. Os va a salir esta imagen, ¿de acuerdo? Le dais aquí y veis que aquí tenéis grabación 1, inscripción, porque todavía no está la grabación de esta tarde, el test. Tú le das aquí y automáticamente os sale el test. Son 3 preguntas súper sencillas, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier duda del test, pues me lo preguntáis y ya está, pero de verdad que son muy, muy sencillas. Efectivamente, en el enlace está el test. Bueno, pues de verdad que os dejo, que tenéis que poneros manos a la obra todavía esta tarde, nos queda un poquito de trabajo. Cualquier cosa, tenéis mi email, ya sabéis, mgonzalez@markenovi.com y estoy a vuestra disposición. Que paséis muy, muy buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, chao.